En los ojos de la reina. Capítulo 9. Mi padre y yo nos colocamos en posición al ritmo de ver cómo su espada se deslizaba fuera de su funda. Nerviosamente, aprisioné el empuñado de la mía. De pronto, nuestro alrededor se tornó serio y sepulcral. Aquello sería una pelea visual, física y mental. Como buen caballero me dejó comenzar pese que la tensión revoloteó dentro de mi estómago. ¿Qué filo tan bello posees en mano, mi pequeña, diamante puro? Lo es. Te queda bien. Cada esquivo e intento de golpe tomaron un ritmo peligrosamente personal y en cierto punto, dinámico y divertido. Mi objetivo principal era cansarlo mientras se me ocurría una forma de obtener la victoria. Eres rápida, dijo. Oh, tú muy lento. La comisura de mi padre se elevó en una sonrisa que tantas veces le vi ejercer cuando ambos nos enfrentábamos al tablero de su juego favorito y nuestras piezas comenzaban a moverse. Las pocas veces que mi espada se cruzaba con la suya, mi brazo luchaba por no romperse a pesar de que tenía la certeza que mi padre estaba en un 50% de su fuerza total, por lo que opté por deslizarme cada una de las veces que él atacaba. De la nada, visualicé la leyenda grabada en mi espada: mente gana fuerza. No lo pensé más y fue entonces que observé una cuerda que era sostenida por varios costales que eran mis obstáculos durante mis rutinas de entrenamiento. Mis pasos de combate lo arrinconaron hasta tal punto con mis deslizamientos. Sin embargo, en un buen juego de espadas logró despojarme de la mía en un astuto ataque de defensa. Me lancé a la cuerda, haciendo un giro para ofrecerle una patada, pero eso él ya lo había contemplado, siendo que 30 ciclos de entrenamiento no pasan desapercibidos. ¿No pensabas que iba a pasar esto o sí, hija?, susurró con una ligera sonrisa una vez que sostuvo mi pie antes de colisionarlo en su esternón. De hecho, es justo lo que deseaba. Le regresé la sonrisa del mismo modo que mi otro pie libre pateó la empuñadura de mi espada en su mano, enviándola por arriba por un segundo para poder tomarla y cortar la soga y de ese modo, caer al suelo en una voltereta que ensayé días muy atrás. El bloque de hierro que sostenía el saco de entrenamiento fue directo a los pies de mi padre por falta de peso que se contraopusiera a él, haciendo que cayera de espalda al igual que yo, y mientras me levantaba después de la voltereta, logré ponerme en pie, visualizando la espada de mi padre en el mármol, y pese que mi respiración era agitada por aquel momento de exaltación, no me sentía agotada de ninguna forma, pues dentro de mis venas la adrenalina era demasiado buena. Para cuando mi padre me miró, una sonrisa se dibujó en su rostro. Algo muy semejante al orgullo por haberlo logrado se curvó en su boca, aunque su pie lanzó el pesado bloque que lo había hecho caer, logrando que me distrajera por la facilidad en la que lo movió deslizándolo fuera de la arena y entonces, reincorporarse con estrépito, sujetó mi brazo, colocándolo en mi espalda, al tiempo que su otra mano sostuvo mi espada todavía en mi mano y posarla sobre mi cuello. El frío filo sobre mi piel caló. Nunca dejes a tus enemigos lo suficientemente vivos para levantarse, hija mía, me murmuró al oído, aunque aquel sonó más como un consejo que advertencia. Su roja mirada fuera de la arena con los presentes un tanto en alerta, siendo que incluso los soldados que se dispusieron a ver la exhibición, incluyendo el general Octavius, nos contemplaron con algo de recelo. Podría ser cualquiera, continuó mi padre ya en un tono paranoico. Te destruirán, Ofelia mía. No lo permitas. Se decidió por soltarme, tomar mi mano y besarla inclinándose ante mí. Me dirigía a mi sala de estudio particular tiempo más tarde de la exhibición para ordenar hablar con el soldado Roland. ¿Está todo bien? Su tono fue de suma preocupación, considerando que fue testigo de aquel combate con mi padre. ¿Puedo controlar personas?, saltó mi voz antes de que el valor se me fuera. ¿Perdona? Pareció confundido tragando saliva. Bueno, sus mentes, de hecho. Y es que por alguna razón que no comprendo las personas hacen lo que les diga. Tal vez esa sea la respuesta del por qué mi falta de fuerza, no lo sé, pero lo cierto es que lo he estado ignorando, y me he intentado convencer de que es una fantasía tonta creada por mi mente, aunque he pensado también que quizás sea tiempo de comenzar a aceptarla sabiendo que ella me dará la ventaja que necesito para mantenerme a salvo. ¿Yo? ¿Hablas en serio? Muy en serio, Ron. Tragué saliva después de un largo silencio. ¿Me crees, cierto? Mi rostro debió reflejar terror, porque pensara que estaba loca o peor aún, que era un monstruo por ello. Sin embargo, solo fui capaz de observar neutralidad en su rostro,
Ocultó todos esos pensamientos que debieron invadirle mirando a la alfombra de un lado a otro analizando los hechos hasta que finalmente, levantó la mirada y sonrió con debilidad. Te creo, Ofi. Te creo, el alivio volvió a mi cuerpo. ¿De verdad? Sí, lo hago, mordió su labio con algo de ansiedad acercándose a mí para mejorar su impactado rostro por mi inesperada confesión. ¿Y cómo es que? Intentó preguntar aún con algo de escepticismo. ¿Desde cuándo sabes lo que posees? Un par de ciclos. ¿Ciclos? Sus ojos se abrieron en sorpresa. No comprendo. En realidad lo he descubierto hace unos meses atrás. Me sucedieron ciertas cosas, ¿sabes? Y estaba renuente a creerlo. Agité mis manos con nerviosismo extrañando en ese momento un vestido el cual alisar o ondear, pero mi atuendo seguía siendo el que usaba en mi entrenamiento. Tenía miedo, pero uní las piezas sucedidas en mi pasado y presente, y ahora estoy dispuesta a averiguar la verdad de lo que soy. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dispuesta a averiguarlo? No, ¿por qué me lo has confesado? Sus ojos grises se empequeñecieron. Es que, confío en ti. La forma en la que me miró después de sincerarme me hizo sonrojar, tras la compasión obtenida en su mirada. ¿Soy el primero al que se lo cuentas? Asenté y lució devastado por ello. No te merezco, Ofi, pareció una disculpa. Sabes que siempre podrás contar conmigo, ¿cierto? Lo sé, sí. ¿Lo que le hiciste hoy a tu padre fue el detonante a que me lo contaras? ¿Qué? Salté de inmediato ante su intriga. Jamás lo usaría con mi padre, Ron. Nuestra lucha fue real. Muy real, créeme, sobé mi hombro todavía adolorido. De acuerdo, de acuerdo. Fue real, sus manos se elevaron para tranquilizarme. Lo cierto es que soy pésima con eso. Solo lo he usado 3 o 4 veces en estos ciclos y ni siquiera sé cómo se activa. Vaya, sí que eres pésima, habló más relajado, causando lo mismo en mí. Cállate, Ron, le espeté, golpeándole el hombro que de inmediato sobó para después mirarme con sus delirantes ojos grises y sonreírme con esa hermosa sonrisa que causaba que todo a mi alrededor desapareciera. No pude evitar tomar su mano todavía puesta en el golpe que le otorgué. Estaba callosa y llena de trabajo duro, muy diferente a las mías que eran suaves y delicadas, aunque eso no importó, porque por primera vez, él respondió mi afecto presionando su mano sobre la mía para seguido de ello, destinarla a sus labios y besar el dorso de mi mano. No sé por qué, pero la clandestinidad de nuestros encuentros solo elevaba mis ansias de permanecer más tiempo a su lado. Entonces, ¿qué es lo que desea de mí, Su Alteza? Practicar, Ron. Practicar, suspiré ante lo que le pedía, causando que retrocediera. ¿Quieres decir? Su mano se aproximó en dirección a su cabeza señalando lo obvio. ¡Auch! Reí un poco al igual que él. Bueno, dije que mi vida y devoción para ti, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. En ese caso, me parece que puedo hacer por ti más de lo que crees, aseguró mientras comenzó a rodearme. ¿De qué hablas? Giré al ritmo de él. Déjame mostrarte el otro lado de Victoria. A tu gente y pueblo. Déjame convencerte de qué lado debes estar. Hablas de... Sí, salgamos esta noche, ¿aceptas? Pero por supuesto que dije que sí, y al pasar las 9, anunció un malestar para así no ser interrumpida en mi habitación, agregando por igual lo cansada que había quedado por la batalla de aquella mañana. Fue sencillo crear la mentira. Pedí no ser molestada, así que cuando la hora llegó, me coloqué el atuendo que Ron había conseguido para mí. Constaba de un simple vestido tono beige con bordes azules y grises de una trabajadora seguidora del palacio que usaba para sus descansos. Tras salir a hurtadillas con la guardia de Roland todavía activa, crucé sin problema alguno por los corredores de servicio. Me dirigí atrás de los establos esperando que fuera el cambio de turno a las 10 y entonces, mi guardia Agustín cuidara un cuarto vacío. Pist. Pist y Ofi, se escuchó un susurro en la solitaria y oscura área del establo. Por aquí, Ron, espeté en un tono muy bajo. Vaya que te demoraste, me quejé de inmediato. Solo fue media hora. A mí me pareció una eternidad. A una princesa no se le hace esperar. Lo siento, debería ser castigado, latigazos,
quizá. Me miró con una sonrisa burlona. Muy gracioso, le golpeé en el hombro con el puño cerrado, haciéndolo que se quejara. ¿Y ahora a dónde? Seguí hablando con el mismo sigilo de antes. Esto no te va a gustar, agregó con una sonrisa divertida, colocando sus manos en la cadera. ¿Una alcantarilla? Mi voz emergió con asco minutos posteriores, preguntándome cómo es que acepté aquello. Yo, una princesa, pasando por aguas residuales. Esto es asqueroso, Ron. Es la única manera de evadir a la Guardia Negra. Además, oliendo así, nadie se le acercara. Ni siquiera imaginarán que eres de la realeza, se burló y mis ojos rodaron en blanco. De acuerdo, terminemos con esto. Por cierto, cuidado con las ratas. Eso hizo que me lanzara a él y mis pies se levantasen ya con las botas mojadas. En aquel instante comprendí por qué insistió en que me las colocara. Ron solo se echó a reír ante mi grito poco propio de una dama. Te odio, agregué en tono de niña berrinchuda mientras él iluminaba la alcantarilla con la linterna. Yo sé que no, Ofi. Increíble, cuántos animales no se extinguieron tras el reinicio y estas debían sobrevivir, reclamé al tiempo que él seguía riendo. Conseguimos salir del palacio gracias a aquel húmedo pasadizo y por suerte no olimos tan mal, debo admitirlo, pero aquellos chillidos de ratas me pusieron los pelos de punta. Lo seguí hasta el bosque cubierto de un follaje hermoso con árboles frondosos y altos. Ron, ¿iremos caminando hasta el poblado? No, usaremos algo veloz, habló mientras miraba una especie de árbol hueco y quemado sin ramas ni hojas, lo suficiente grueso para que se adentrara él. ¿Estás lista? Se escuchó su voz dentro del árbol. Sorpréndeme, le regresé sin mucha emoción hasta que entonces lo vi emerger. Ron, eso es. Un ciclomotor, sí. Pero, ¿cómo, Ron, eso es? Ilegal, lo sé. Solo los fuertes pueden tener algo así, pero mira, logré conseguir una. No lo pude creer. Aquellos transportes eran usados en carreras de entretenimiento que reemplazaron a los corceles hace unos 50 siglos, pese que estos existieran hace casi 2 siglos atrás gracias a un ingeniero libertano, aunque eran lentos, pesados y costosos. El tiempo logró modificarlos a tal modo que ahora son más veloces que los corceles y ligeros, aunque costosos por igual. Llegué a asistir a algunos eventos en la capital Itella, motivada por mis hermanos y padre. Era una especie de deporte excéntrico en los que las apuestas era lo realmente excitante. Siempre habían heridos y ciclomotores destrozados, lo cual para Benny y Dan era lo mejor. Jamás lograré comprender esa parte de los hombres. ¿La robaste? Fue lo primero que vino a mi mente. No, la compré, lo juro, espetó en su defensa. Mírala, es bastante rudimentaria, aunque posee los arreglos justos para que el sonido de arranque y velocidad no se escuche. ¿Tú la arreglaste? No, un conocido. Sorprendente. Ahora ya veo por qué siempre regresas tan feliz de tus viajes, agregué mientras tocaba el manubrio del transporte. No todo se debe a eso, créeme, me miró, y mis nervios crepitaron. ¿Sabes lo que es sorprendente también? Se acercó. Que aún con esas ropas tan grises continúes viéndote tan linda, no pude o supe qué contestar. Ninguna persona, que no fuera mi familia, me había llamado de tal manera, y sí, él siempre me ofrecía palabras amables, pero jamás se había referido a mí como linda, por lo que sonrojada descendí la mirada a mis botas y el vestido mojado en las enaguas por el agua de la alcantarilla. Bien, vámonos, continuó ante mi silencio como si nada pasara. ¿Vienes? Estiró su mano. ¿Prometes que no nos sucederá nada? Lo prometo. Esto tiene un motor potente que puedo controlar y luces para la oscuridad, así que sí, lo juro por lo que más quiero. Está bien, vayámonos de aquí. Cruzamos el bosque que nos llevaría al poblado seguidor más cercano, Gelú. El ciclomotor debía ser escondido antes de salir de este por su ilegalidad, causando que camináramos alrededor de 15 minutos. En realidad, el pueblo no se miraba mal de noche. Sus estructuras constaban de adoquinados grises y tejas rojas o de maderas que anunciaban los establecimientos en los que la gente ingresaba o emergía. Los faros iluminaban ciertas calles que para esas horas lucían casi desiertas, exceptuando algunos lugares que pertenecían a fuertes atendidos por seguidores,
ya que ellos no deseaban convivir con débiles como frecuentemente les decían a los seguidores y que ellos consideraban un insulto, pero lo cierto era que necesitaban de ellos y era que querían que atendieran sus negocios, a diferencia del resto del pueblo que el corte oficial de luz era a las 10. Una hora muy lejana en la que ambos estábamos ya. ¿La torre? Ladeé mi cabeza estando enfrente del sitio con una mueca de duda. Es lo único que encontrarás a esta hora abierto. ¿Entramos? De acuerdo, mi duda se volvió expectación ante conocer un lugar así. Era una especie de taberna, aunque la gente no lucía como embaucadores o rufianes, sino como trabajadores, relajándose después de una dura jornada laboral. Ron hizo que nos deslizáramos hasta una silla vacía en la barra principal para que tomara asiento. Roland, gritó un hombre de mediana edad y calvo que atendía a la taberna. Hace tiempo que no te dejabas ver, muchacho. ¿Lo de siempre? ¿Acaso yace otra cosa decente por aquí, Gabriel? Ambos rieron. Extrañamente me parece que esta vez serán dos o me equivoco. Su mirada se colocó en mí. ¿Pero quién es esta hermosa jovencita de ojos tan preciosos que te acompaña esta noche? Sus arrugas en sus rasgados ojos se pronunciaron más, añadiendo una sonrisa pícara para ambos que me sonrojó. Tienes 17, ¿cierto? Los tiene. Es por esa razón que estamos aquí, festejando. Una iniciada. Sus manos golpearon la barra por saberme mayor de edad. Excelente. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Bueno, ella es, Ron tartamudeó. Ana, la mentira floreció tan repentina en mí ante los nervios de Ron, siendo que aquel detalle jamás lo afinamos. Ana Robles, el nombre de mi doncella fue el primero que embargó mi mente. Pues mucho gusto, señorita Robles. Yo soy Gabriel, el viejo que los atenderá esta noche y las siguientes, pues de hecho soy el único aquí. Dos tarros gigantes de cerveza casera y espumosa se posaron frente a nosotros derramando un tanto de él sobre la madera en el mismo instante que Ron azotó medio uno, nuestra moneda nacional, sobre la barra para saldar la cuenta. No fue hasta ese instante que olvidé llevar conmigo unas cuantas monedas. Lo anoté en mi lista mental para la siguiente ocasión. Roland movió un tarro hacia mí, diciendo que debía probarlo. Nunca lo había hecho, ya que son consideradas bebidas rústicas y vulgares por mi clase, aunque de igual modo el tipo de licor de la alta sociedad admito que tampoco es de mi agrado. El sabor de esta bebida era fuerte y amarga para mi gusto, aunque no a un grado de querer escupirla, pero fui mesurada y apenas le ofrecí un sorbo haciendo gestos, mientras trataba de comportarme como la dama que había sido educada. Ron naturalmente se rió de mi reacción, pero como la persona orgullosa que soy, heredado de mis padres, le otorgué a mi tarro un gran sorbo. Tranquila, te marearás si no estás acostumbrada. ¿Cómo puedes tomar esto? Dije sacando la lengua sin temor a ser observada o juzgada, ya que después de todo era Ana, una simple ciudadana más que podía ser y perder la compostura que tanto me enseñaron a tener. Era libre. Con el tiempo le tomas amor. Además, es lo único que encontrarás por aquí, ofreció un gran sorbo, dejando el tarro casi vacío mientras yo apenas llevaba menos de un cuarto. Ven, mejor bailemos. Su mano se deslizó a la mía sin siquiera pedirlo arrastrándome a la zona de baile. Una parte de mí me dijo que Ron también olvidó ese día quién era yo. Pero no sé cómo hacerlo. No esto al menos. No temas, has hecho esto miles de veces en aquellos bailes con coreografías aburridas que no te dejan ser tú. De acuerdo, llevé mi mano a su hombro sintiendo como la suya se posó en mi espalda juntando nuestros cuerpos. La melodía que se tocaba era muy distinta a la que acostumbraba oír en los bailes de celebraciones pomposas a las que asistía. Los músicos tocaban en vivo sus instrumentos de viento y percusión a un ritmo veloz y armonioso al son de los cantantes. Deseé tanto haberla sabido, y de ese modo unirme, aunque eso no evitó que me sintiera parte de ellos. Que por primera vez fuera yo, sin temor a ser juzgada ni señalada por absolutamente nadie. Se sentía bien el no ser vista pese que pisé a Ron antes de tomar el ritmo, pues todos bailaban de distinta forma ya que su cuerpo simplemente les decía que debían sentir. Tenían opción y por esa noche yo también la tuve. ¿Ves? El baile no se piensa, se disfruta, me dijo con sus delgados labios levantándose en una sonrisa. Su frente sudaba al igual que la mía ya fuera por la danza, la gran masa de gente a nuestro alrededor o nuestros cuerpos tan cercanos.
No importaba nada más que el presente, mientras girábamos en la pequeña pista hasta que todo comenzó a darme vueltas riendo de principio a fin en toda la pieza. Ron preguntó si me estaba divirtiendo y respondí que sí. Finalmente, al terminar la pieza nos destinamos a una mesa ocupada por hombres y mujeres que hacían apuestas al tanto que otros más jugaban fuerzas con sus manos enlazadas. Ron quiso probar su fuerza y lo apoyé gritando su nombre cuando se puso frente a su adversario. Arremangó su manga permitiéndome ver su ejercitado brazo. Sin duda su entrenamiento de guardia azul le sentó muy bien. Fue entonces que mientras me perdía en el físico adquirido de mi viejo amigo, mi mirada se distrajo tras capturar a la chica que semanas muy atrás me había salvado de mi corcel. Su aspecto seguía siendo el mismo como el de aquella vez que nos conocimos, pero existía algo más impetuoso en su caminar. Uno de los 4 hombres con los que iba le llamó Vance mientras se dirigían a otra sala donde hubiera menos bullicio. Parecían tener prisa por ir a un lugar más privado para hablar, aunque escuché un pequeño extracto de su conversación tras acercarme. ¿Cuántos más se añaden? Le oí espetar a la joven. 15 esta semana. Los números han aumentado después del incidente en Jirka, respondió el hombre más fornido que le escoltaba. ¿Jirka? El sitio donde fui atacada en el puente hace semanas. Rebeldes. Ellos eran rebeldes.